Dice así el Evangelio de hoy y el Evangelio de esta semana sobre el cual vamos a estar meditando. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Se lo voy a decir de frentón y al principio, y lo vamos a poner en el internet, y creo que está aquí también en la pantalla, para que sepa de qué se trata este sermón, y de ahí puede jugar al solitario, lo que quiera, si no quiere escuchar el resto del sermón, pero el sermón es este. Toda la Escritura ha sido cumplida en y a través de Jesucristo. Si en lo que leemos no vemos a Jesús, lo dejamos pasar, porque incluso la Biblia se tiene que postrar ante Jesús. Los que se quieran ir se pueden ir, pero apréndanse bien esta frase. Bueno, antes de empezar el sermón, vamos a ver la historia que está alrededor, en el contexto de lo que hemos leído hoy. El Evangelio de esta semana nos habla del ministerio temprano de Jesús, sus primeras enseñanzas y predicaciones, y está de vuelta en Nazaret. Jesús se crió en Nazaret, por eso se llama Jesús Nazareno. Se crió allí, pero había salido de allí, fue al río Jordán, fue bautizado por Juan, subió al monte de la tentación o al desierto, ahí estuvo 40 días tentado por el adversario, luego bajó, se juntó con sus discípulos, fue a Cana de Galilea, hizo su primer milagro, y luego se radicó en un pueblito llamado Capernaum, a la orilla del mar de Galilea, y de allí visitaba la sinagoga y visitaba las aldeas y pueblos de alrededor. Cuando ya se hizo una pequeña fama, vuelve a su pueblo, a Nazaret. Y allí, en ese contexto, cuando ya la gente había oído hablar de este Jesús Nazareno, el hijo de María, de José, sus hermanos, sus hermanas están aquí, este que anda de predicador, este que dice que es el Mesías, este que anda anunciando el reino, este que se predicó tremendo sermón allá en el monte, cerca del mar de Galilea, ha vuelto al pueblo. Pueblo chico, aunque no lo dice la Biblia, pero lo dice por ahí. Pueblo chico, infierno grande. Llega allí y dice la Escritura que, como era su costumbre, su hábito, su forma de vida, fue a la sinagoga el día sábado. Es una costumbre, es un hábito. Ir a la iglesia, los que vienen cada domingo, los que se conectan, tienen el hábito, la costumbre. Incluso el libro de los Hebreos dice: no dejen de juntarse, congregarse, como algunos tienen, dice, por costumbre. Nosotros diríamos, esa maña tienen, ¿ya?, de no congregarse. Jesús se congregaba, y la gente dice: aquí lo vamos a ver, allí en la iglesia o en la sinagoga judía, y va todo el pueblo a escuchar a este que ya se había hecho famoso. Jesús era, y discúlpeme que se lo diga, a lo mejor alguno no va a estar de acuerdo, Jesús era religioso, entendiendo que la religión, que lo que es, o ser religioso, que lo que hoy día como que lo despreciamos, pero Jesús tenía una religión, y era la religión judía, y él observaba su religión. Su religión consistía en que todos los sábados se juntaban en la sinagoga. Su religión consistía en que tenía prácticas religiosas, por ejemplo, oraba a ciertas horas, oraba a ciertos textos de la Biblia, guardaba un calendario de festividades, de días santos, tenían un texto sagrado y tenían práctica religiosa. Además,
la dieta era religiosa. Ellos no comían ciertos alimentos porque su religión se lo prohibía y Jesús practicaba su religión judía. Ahora la pregunta es, ¿vino Jesús a fundar una religión? Bueno, él por lo menos tenía una religión. Y su encarnación es que el Dios se haya hecho hombre, carne entre nosotros. En torno a esa realidad, en torno a la persona de Jesús y su mensaje del reino de Dios, se forma una estructura. Se forma una religión que le llamamos la religión cristiana, pero es una estructura que se forma con textos sagrados, con oraciones, con días. Nosotros nos reunimos los domingos, es parte de nuestra religión. No somos judíos, no nos reunimos el sábado, nos reunimos el domingo. Tenemos ritos sagrados, tenemos el bautismo, tenemos el rito de la Santa Cena. Todo eso forma una estructura que se llama religión cristiana. Pero el fin de la religión cristiana es lograr que el mensaje de Jesucristo se transmita de generación en generación. Ese es el motivo por lo cual hacemos todo esto, para que en la estructura de nuestra religión cristiana podamos tener la facilidad de llevar el bendito evangelio de Jesucristo. Jesús no estaba opuesto a la religión. Jesús estaba opuesto a los hipócritas religiosos. Ahí sí que Jesús les dio duro a los hipócritas. Jesús estaba en contra de usar la religión, o mejor dicho, de abusar de la religión para someter a la gente, para abusar de la gente, para controlar a la gente y para oprimir a la gente. Eso sí que Jesús no está de acuerdo. Pero la práctica de orar, la práctica de juntarse, la práctica de organizarnos, la práctica de tener libros sagrados, Jesús lo aprueba y Jesús participó en eso. Así que Jesús entra a la sinagoga como era su costumbre, su hábito. No es como ahora, ¿irá a venir hoy día o no? No, en ese tiempo no era irá a venir. Yo sé que va a venir porque es una persona comprometida y ahí va a estar. Jesús entra a la sinagoga y la costumbre de la sinagoga, ustedes se van a fijar, o ya se fijaron los que estudiaron el libro de los Hechos, cuando llegaba la visita. Vamos a pedirle a la visita, al nuevo, al invitado, obviamente parte de la religión, que haga la lectura y nos dé unas palabras. En las iglesias evangélicas se dice, le vamos a dar la oportunidad. Y Jesús le invitan a él a leer la lectura que correspondía ese día. Ustedes se han fijado que en los 5 minutos, la meditación de los 5 minutos, seguimos la meditación de la lectura del Evangelio de la semana. Cada domingo hay un calendario litúrgico que tiene un evangelio. Son 3 años, el año A, B y C. Y esto lo usan desde las iglesias católicas, iglesias anglicanas, episcopales, presbiterianas. Muchas iglesias siguen este ritmo de lectura en 3 años y se lee todo el Evangelio. Y hay lectura del Antiguo Testamento, hay lectura de los salmos, de los profetas. Bueno, estamos ahora en el año C, a propósito. Y cada domingo estamos siguiendo en los 5 minutos, la semana, esa lectura que corresponde y que ya está establecida hace unos 500 años, 5 siglos más o menos. O sea, esta cuestión no es nueva, ¿ok? Así que no digan, oh, ya Fernando nos viene con su novedad. Es más antigua que el hilo negro, ¿ok? Bien, en ese tiempo era así. Los judíos leían la Torá y los profetas y los salmos en un ciclo anual. Ese sábado, cuando Jesús va a la sinagoga y le pasan el rollo, le dicen, Jesús, te corresponde leer el profeta Isaías. No había capítulo ni versículo en ese tiempo, era todo de corrido, pero ahí señalaban de alguna manera en el rollo, tampoco era un libro, donde correspondía la lectura. Así que Jesús toma los rollos que estaban como una vitrina, una caja de madera muy bonita, abre, saca el rollo que tiene como 1 metro de alto, es más o menos macizo, sobre todo el rollo de Isaías que está en el Museo del Libro en Jerusalén. Hay una copia que se encontró en Qumran. Él toma la copia, la besa, la pone en el púlpito y empieza a desenrollar de un lado, a enrollar del otro, hasta que llega a este pasaje. Y una vez que lo encuentra, solemnemente lo lee.
El Espíritu del Señor está sobre mí. Lo que acabamos de leer, Isaías 61. Ponga atención. Jesús es la palabra de Dios, con mayúscula, con subrayado, en negrita, palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios en minúscula. La palabra, leyendo la palabra. El logos, el mensaje de Dios, la sabiduría de Dios, leyendo el libro santo que Dios le dejó a su pueblo. Y está leyendo un texto que tiene 6 siglos de antigüedad y que está escrito en el tiempo del exilio, cuando los israelitas fueron llevados al exilio, al cautiverio por el imperio babilónico. Y cuando habla de los pobres, de los cautivos, de los ciegos, de los oprimidos, está hablando del pueblo de Israel que fue oprimido por esta potencia imperial extranjera. Y él dice, Isaías, que vendrá un día en que el ungido del Señor, el elegido del Señor, va a venir con el Espíritu del Señor y Él los va a liberar, los va a restaurar y cuando Él venga los va a sanar. Esa es la promesa. Y los judíos de Nazaret están escuchando ese día sábado, y Lucas dice que al leer este pasaje todos estaban así como asombrados, con la boca abierta, escuchando a Jesús, que luego cierra el rollo, lo besa otra vez y con mucho respeto lo vuelve a poner allí en ese lugar sagrado y cierra las puertas. Y luego, como era la costumbre en las sinagogas, no se paraba como nosotros, con micrófono, con atril, con púlpito, sino que hay una silla en la cual se sientan y están todos sentados, y ahora empieza. En la iglesia donde yo me crié decían, ahora viene el tiempo de la exhortación de la palabra. Ahora, yo cuando niño, esas palabras que le enseñan a uno a los 6 años, exhortar, escudriñar, huestes de la fe, tanta palabra rara. Yo pensaba de niño que la palabra estaba amarrada y que el pastor la leía y después la soltaba, porque estaba amarrada. Entonces la predicación era soltar la palabra. Dice, ahora vamos a soltar, va a ser la exhortación, que se va a soltar la palabra. Eso es lo que pensaba yo de niño. Pero viene el tiempo del comentario, del sermón, del análisis del texto sagrado, y Jesús dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Fin del sermón, se pueden ir para la casa. Y la gente dice, ¿qué? No puede ser, no puede ser. Se asombraron, se quedaron anonadados, boquiabiertos y patidifusos con lo que Jesús había declarado. No puede ser. ¿Cómo es posible? Ahora, ¿por qué Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes? ¿Saben por qué? Porque toda la escritura ha sido cumplida en y a través de Jesucristo. Si en lo que leemos no vemos a Jesús, lo dejamos pasar, porque incluso la Biblia se tiene que postrar ante Jesús. ¿Por qué lo puede hacer? Porque lo puede hacer. Porque es la palabra y Él puede decir, esto se cumple aquí. Lo digo yo porque yo soy Jesús. Porque tengo la autoridad para hacerlo. Y porque yo puedo, dice Jesús, reinterpretar la escritura. Y punto. Ahora Jesús lee la Biblia, pero no solo la lee, no solo la cita, la reinterpreta, porque Él es la divina palabra de Dios. Ahora, la Biblia, ¿qué es lo que es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios con minúscula, que nos indica hacia la palabra de Dios con mayúscula. ¿Quién es la palabra de Dios con mayúscula? Jesucristo nuestro Señor. ¿Y quién es la palabra de Dios con minúscula? Este libro santo que el Señor nos dejó, que se llama Biblia. El Espíritu de Dios está sobre mí. Pero aquí hay un problema. Un problema de interpretación, un problema de lectura. Si vamos al Antiguo Testamento, si vamos a ese rollo que Jesús leyó y buscamos Isaías 61, y si usted tiene su Biblia o si tiene su teléfono ahí, busque Isaías 61.
Y lea, porque dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, etcétera, etcétera. Y luego cuando dice el año agradable, la voluntad, le agrega Isaías, y el día de la venganza de nuestro Dios. El día de la venganza de nuestro Dios. Y Jesús, cuando lo lee 600 años después, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, 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 y termina, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y luego Lucas dice, enrolló el rollo, se lo dio al asistente y se sentó. No leyó la última parte. Los demás sabían muy bien la última parte, se la sabían de memoria, porque es una parte bonita para los judíos. El día de la venganza de Dios contra estos impíos paganos que nos hicieron sufrir, contra los babilonios, los asirios, los egipcios, los filisteos. El Señor mío, el Señor Dios, el Señor de este pueblo se va a vengar de todos estos paganos incircuncisos. Se lo sabían de memoria. Y Jesús no lo repitió. Es como, por ejemplo, la canción nacional de Chile. Y la cantamos ahí con enjundia y todas las cuestiones. Y entonces decimos, yo la tumba será de los libres. Y se sienta. A ver, Señor, ¿te faltó? Po? ¿Qué me faltó? La última parte, la mejor, pues la... No la voy a poner. No la voy a cantar. No la voy a decir. ¿Y por qué? ¿Con qué autoridad? Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la palabra. Toda la escritura ha sido cumplida en y a través de Jesucristo. No voy a sostener, dice Jesús, el día de la venganza del Dios de ustedes. Que ustedes creen que se va a vengar y va a matar a todos. Entonces, ¿cómo decir eso? Yo no creo que el asilo contra la opresión. A ver, espera, no, eso, si lo quieres cambiar, tiene que estar en la Constitución. ¿Y qué me interesa a mí la Constitución? Dice Jesús. Es un ejemplo nomás, ¿ya? Es un ejemplo. Jesús cerró el libro de la venganza. Le puso fin al desquite. Ahora, Isaías, 600 años antes, pudo haber tenido una visión de destrucción a los enemigos de Israel, a los gentiles. Pero Jesús tuvo una visión de traer bendición. No solo a los judíos, júbilo, libertad, vista, no solo a los judíos, sino a todos los gentiles. Esto no le gustó a los judíos, para nada. Ahora, la próxima semana, el próximo domingo, vamos a hablar de esos ejemplos que puso Jesús después de esta conversación. Ejemplos donde Dios muestra su amor a gente extranjera, a gente pagana, a los gentiles. Dios bendice a los gentiles. Dios no se venga de los gentiles. Dios no usa la espada para matar a los que no creen en Él. Leer la Biblia con Jesús. ¿Qué significa? Nosotros no somos la iglesia de Moisés. No somos la iglesia de David, no somos la iglesia de San Agustín, o la iglesia de Lutero, la iglesia de Calvino, la iglesia de Roma, la iglesia de Wesley. No, nosotros somos la iglesia de... Más fuerte, por favor. Nosotros somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Seguimos a Cristo, adoramos a Cristo, obedecemos a Cristo y leemos la Biblia con Cristo, en Cristo y a través de Cristo. Amén. A ver, deje eso ahí. ¿Ya? Me acordé del café. La semana pasada fue vino, ¿verdad? Hoy es café. Le tuve vino la semana pasada, ahora le tengo café. El café se hace de diferentes maneras. Está el café, ¿cómo se llama? La prensa francesa, ¿verdad? Que queda todo ahí revuelto y luego empieza a bajar, a decantarse el café. ¿Ya? Y cuando se decanta... Esta verdad que estamos diciendo en este momento tiene que usted respirar y decir, a ver, espérate, vamos a dejar que se vaya la borra del café abajo para poder saborear lo que estamos diciendo en esta mañana.
a lo largo de la historia, la Biblia ha sido mal usada, mal utilizada para justificar la guerra de conquista, el genocidio, la esclavitud, la mujer como propiedad del hombre y muchos otros abusos atroces. Cuando usamos la Biblia de esa manera, tenemos que ignorar la más grande verdad de la Biblia. ¿Cuál es la más grande verdad de la Biblia? La más grande verdad de la Biblia es que Jesucristo es el Señor de todo. La Biblia apunta a la palabra, el logos que es Jesucristo. Los cristianos, escuchen muy bien, no tenemos permiso para usar la Biblia para desobedecer a Jesús. No diga la Biblia dice, porque la Biblia dice muchas cosas. Mejor diga Moisés dijo, David dijo, Pablo dijo, Joel dijo, Habacuc dijo, para que cuando usted diga Jesús dijo, sea bien diferente a lo que dijeron los demás. Porque la Biblia es todo el libro, pero en el libro hablan diferentes voces. Y cuando habla la voz, cuando habla la palabra, cuando habla el verbo, cuando habla el logo, le pega un chilito a todos los demás. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Desde chico, ¿no? A veces en la casa, los primos discutiendo. No, que tal y tal cosa. Y uno así bien evangélico. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Porque si la Biblia no lo dice, yo no lo hago. ¿Dónde está escrito? La Biblia no es una enciclopedia. Y por muchos años nos acostumbramos a usar la Biblia como una enciclopedia. Que tú me dices tal cosa. Ah, no, es que la Biblia, espérate. ¿Ya? Hasta las compramos con concordancia, para buscar allá qué es lo que dice, por ejemplo, de no sé, de cualquier cosa, de la guerra, ya empieza y, que mira, aquí dice que sí, que la guerra se puede hacer porque aquí, mira, dice, la Biblia dice, todo como una enciclopedia buscar, o como un código penal. Así la usan mucho. La Biblia no es una enciclopedia, no es un libro de códigos para decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. ¿Por qué? Porque toda la Escritura ha sido cumplida en y a través de Jesucristo. Si en lo que leemos no vemos a Jesús, lo dejamos pasar porque incluso la Biblia se tiene que postrar ante Jesús. Aquí voy a usar la palabra filtro. Jesús es el filtro. ¿Ok? Cuando usted lea la Biblia, esto a mí me ha ayudado mucho. Por fin puedo entender mucho mejor la Sagrada Escritura porque ahora uso un filtro. Cuando usted no usa filtro y usted lo toma todo así, ¿verdad que es molestoso? ¿Verdad que ya tragarse esas cuestiones que vienen en los jugos o en el mismo café es desagradable? Entonces Jesús es el filtro. Este es Jesús. Y todo tiene que pasar por aquí. Si no pasa por aquí y cae acá, me ensucia, me perturba el conocimiento que Jesús quiere que yo tenga. Entonces, este es Jesús. Y esta que está aquí es la Escritura. Y la Escritura, toda la Escritura tiene que pasar por este filtro. Y el filtro se llama Jesucristo. Y las cosas que no pasan de aquí a acá son las cosas que Cristo dice que no deben pasar. Son las cosas que Cristo dice, oíste que fue dicho. Pero yo digo, yo le cambio. Yo le varío. ¿Por qué? Porque yo soy la palabra. Gracias. Yo soy el que mando. Sencillamente por eso. Entonces, si en una de esas, debería haber traído una cucharita, pero no tengo cucharita. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar un poquito de la borra del café y la vamos a poner aquí en el café. Y yo estoy tomando el café. Y de repente me sale algo que no debiera estar en el café. ¿Y esto qué es lo que es? Palabra de Dios.
trágatela. No, espérate, no. ¿Cómo me la voy a tragar si es asqueroso esto que... Hasta asco me dio. Mire, eso me pasa mucho a mí con la nona. No del asco de eso, sino que me pasa que cuando hablamos de ciertos pasajes de la Biblia, la nona dice, oye, ¿y eso está en la Biblia? Sí, pues mira, perdón, mira, Génesis, ¿cuánto es? 30 y... ya ni me acuerdo. Que el suegro se acuesta con la nuera, Tamar, que la nuera se vistió de prostituta y engatusó al suegro y se embarazó del suegro, porque su esposo Onán había muerto porque algunos dicen que se había masturbado, y la nuera ya empieza, ya, córtalo Fernando, ¿está eso en la Biblia? Sí, ahí está. Pero es como que se nos pasó la borra del café y nos da un sabor a... ¿Cómo puede ser estas cosas en la Biblia? Una vez mi suegra le dice a la nona, ¿te acuerdas de ese hombre que se alojó ahí en Jerusalén y luego vinieron los del pueblo y era una concubina y querían violarlo y mandaron a la concubina y después en la mañana todos abusaron de la pobre mujer y cuando el hombre salió la mujer estaba ahí media muerta y la subió a su cabalgadura y se la llevó y se murió y llegó a su pueblo y la cortó en 12 pedazos, la descuartizó y luego entregó un pedazo a cada una de las tribus y le dijo, si no vienen a apoyarme porque me mataron a mi concubina. No era esposa, era concubina. Entonces le cuenta mi suegra a la nona y la nona dice, ¿y eso está en la Biblia, mamá? Y mi suegra se enoja y dice, tienes muy descuidada la palabra del Señor. Entonces la nona dice, oiga, para andar leyendo esas cosas mejor la descuido, porque son cosas no filtradas que se nos pegan en el paladar. Y la persona que cree que la lectura de la Biblia es pareja, le va a afectar mucho esto. Pero nosotros, los cristianos, los que creemos en Cristo, usamos un filtro y leemos la Escritura a través de Jesucristo y la filtramos por Jesucristo. Y decimos claramente, si en lo que leemos no vemos a Jesús, lo dejamos pasar. Paso. Como muy popular hoy día, ¿verdad? En la política. Paso. No tengo opinión, no digo, no lo entiendo. Ahora Jesús, si fuera Jesús seguramente me diría esto, me aclararía. Porque Jesús es así y lo que estoy leyendo no va de acuerdo al Espíritu de Jesús. Así que lo dejo pasar o me espero porque en algún momento lo voy a entender mejor. Les doy otro ejemplo rapidito. El apóstol Pablo en Romanos 15 habla de que los gentiles son aceptados por Jesucristo, no solo los judíos, los gentiles son aceptados por Jesucristo. Y la misión a la cual Dios llamó a Pablo es a predicarle a los gentiles para traerlos al reino. Los demás, los judíos, decían sí, pero tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que guardar el sábado, tienen que primero hacerse judíos y después pueden hacerse seguidores del Mesías. Y Pablo dice no es necesario circuncidarse, no es necesario guardar la Torá, no es necesario guardar el día sábado. Los gentiles son recibidos por el Señor. Y luego cita en el capítulo 15, versículos 9 y 10, él cita el Salmo 18 y cita Deuteronomio 32. Y dice así Pablo, citando el Antiguo Testamento: por tanto yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice, alégrense naciones con su pueblo. Y también dice, citando el Antiguo Testamento, alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Eso escribió Pablo y dijo, ahí está escrito, y está escrito porque Dios se alegra con los gentiles y los quiere recibir en su pueblo. Y como dicen en Chile, toma cachito de goma. Hay un problema. Vamos a ver de dónde lo sacó Pablo. Salmo 18, 40. Así acabé con los que me odiaban. Clamaron a ti, Señor, pero no los atendiste. No hubo nadie que los ayudara, a estos paganos, a estos gentiles, a estos enemigos del pueblo de Dios. No hubo nadie que los ayudara. Los hice polvo y los arrastró el viento. Los pisoteé como el lodo de las calles. Él es el Dios que vindica mis agravios
y somete a las naciones bajo mis pies. Y el versículo que viene, el 49, es el que tomó Pablo. Por eso alabo al Señor entre los pueblos y canto salmos a su nombre. A ver. No encaja, no pega. No pega porque el contexto del Salmo es un contexto de venganza. Se está vengando el Señor y el pueblo lo está adorando porque destruyó a los enemigos, la conquista, la destrucción de los gentiles bajo mis pies. Y luego dice Pablo, eso a mí no me interesa. A mí me interesa decirles a ustedes que Dios escogió a los gentiles y yo lo que voy a citar es esta parte del Salmo que dice... Por eso alabo al Señor entre los pueblos y canto salmos a su nombre. Pablo lo toma al texto y le da un significado totalmente diferente. Lo cambia. ¿Ya? Dice Pablo, este es el texto. Si yo el texto lo pongo así, claro, va a salir ese salmo de venganza y de destrucción. ¿Ya? Pero como yo no tomo el texto así, sino que yo lo filtro a través de Jesucristo. Entonces, cuando yo hago esto, aquí se queda la venganza, la violencia y el odio hacia los enemigos. Y aquí abajo queda que Dios se alegra de los gentiles. Tremendo, ¿eh? Bonito, grande, poderoso lo que hacía Pablo con la Escritura. Y en otro pasaje que leyó Pablo, que lo sacó de Deuteronomio 32, 41. Fíjense lo que dice. Cuando afilé mi espada reluciente y eché mano de ella en el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y a los que me odian les daré su merecido. Palabra de Dios, decían los demás. Aleluya, dicen algunos. Sí, Señor. A todo esto, dale su merecido. Pero espérate, dice Pablo. Empaparé de sangre mis saetas y mi espada se saciará de carne viva, de la sangre de los heridos y de los cautivos, de las cabezas de mis enemigos de larga melena. Versículo 43. Ustedes, las naciones, alaben al pueblo del Señor. Y Pablo, ni el moño se le meneó, leyó Deuteronomio 32 y dijo, voy a sacar esta frasecita. Ustedes, las naciones, alaben al pueblo del Señor. La voy a sacar. El resto queda aquí. Y la frase que yo voy a usar queda allá abajo, aunque sigue diciendo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Él hará expiación por la tierra de su pueblo. Deuteronomio 32. Maldiciones a los enemigos de Israel, a los gentiles. Pero a Pablo no le importa, porque él sabe que toda la Escritura se tiene que doblegar a los pies de Jesús. ¿Y cómo es Jesús? Todo amor, todo misericordia, todo perdón, todo gracia. A Pablo lo azotaron 5 veces con 39 azotes por haber dicho esto. No es fácil. No es fácil dejar contenta a la gente que solo quiere aquel día en que venga el Señor Dios Todopoderoso y destruya a todos los enemigos. No, Jesús no va a hacer eso. Porque Jesús es amor y Él nos da este nuevo entendimiento. Esto es buena noticia para los gentiles y los pecadores. En teología, esto no es que se esté despreciando la Escritura, sino que esto se llama un alto entendimiento de Jesucristo. Esto se llama alta cristología. Cuando nos encontramos con Jesús, y yo me he encontrado con Jesús una y otra vez de maneras frescas, de maneras nuevas. Y cuando yo me encuentro con Jesús, yo tengo que repensarlo todo. Tengo que repensar la teología, la política, la religión, la economía, el poder, la violencia, todo a la luz de Cristo. Y también debo repensar la Biblia en el Espíritu de Jesús. De otra manera, esto se convierte en una religión del desastre. Por muchos siglos la iglesia ha predicado e interpretado la Biblia sin el Espíritu de Jesús. ¿Se ha criado usted en un ambiente así? Ya sea en la iglesia evangélica o en la iglesia católica o en los testigos de Jehová o en los adventistas.
o en los bautistas, o en los presbiterianos, póngale usted el nombre que sea. No se crió usted en un ambiente donde se malinterpretaba la Biblia, o se interpretaba la Biblia y le decían, Jesús, tú perteneces de Mateo para allá, después de Malaquías, Jesús. Y de aquí para atrás, Antiguo Testamento, palabra de Dios, y toda la escritura es inspirada por Dios. Así que, Jesús, tú no te metas aquí, en la ley. No fue que nos criamos muchas veces así, con interpretaciones erróneas que no pasaban el filtro de Jesucristo. Yo les podría tener toda la tarde contando ejemplos, pero no se trata de eso. El viernes el presidente Boric presentó su gabinete ministerial. Me quedé pensando en esto. Por favor, no crea que voy a hablar de política, ni de moral, ni de religión. Pero los voy a hacer pensar. Vamos a tener en marzo un presidente soltero que vive con una amiga. No está casado. Hoy día se le llama eso. Ellos le llaman así, no que yo se los puse. Una relación sexoafectiva. Y con esa amiga, que calificó como amiga de relación sexoafectiva para ser la primera dama de la nación, una ministra del Interior, atea, comunista, esa es la vocera del gobierno, ¿ya? Atea y comunista, madre soltera, que tuvo un hijo con un político cubano y después no le gustó y no sé si vive aquí el político, pero se desarrejuntaron. Un ministro de Educación abiertamente gay. Por ahí me dijeron que hay una lesbiana, pero todavía no la puedo descubrir cuál es. Me imagino quién es, pero no quiero decir porque después me pueden demandar, ¿verdad? La del deporte, me lo sospechaba, ¿ok? Y podemos seguir mencionando estas inmoralidades, esta falta, a lo que hemos llegado, un solo ministro con corbata. ¿No han leído ahí la Biblia que dice en Jehová capítulo 4 que el hombre debe ponerse corbata? Bueno, ¿a dónde voy con todo esto, Fernando? Voy a esto. La iglesia se ha acostumbrado a denigrar, a culpar, a indicar todos los pecados de los demás. Y yo les quiero decir, el pueblo de Chile no eligió un grupo de presbíteros y diaconisas para que dirigieran la nación. El pueblo de Chile sencillamente eligió a políticos que van de acuerdo a lo que el mundo va de acuerdo, que es la apertura a lo sexo afectivo de cualquier manera. Hay otra ministra que está orgullosa de haberse hecho un aborto y lo dice públicamente y dice, no anden diciendo que la mujer se afecta cuando se hace un aborto. A mí no me afectó y no tengo ninguna vergüenza en decirlo, así que hablen por ustedes, no por mí. Bueno, todo eso nosotros podríamos tomarlo como un blanco para nosotros tirar nuestros dardos y atacar, y atacar, y atacar. Ahora yo hago la pregunta. Todo lo que nosotros podríamos decir que podemos sacar de la Escritura, porque la Escritura habla de la fornicación, porque la Escritura habla del homosexualismo, porque la Escritura habla del matrimonio, porque la Escritura habla de lo sagrado de la vida. Si yo tomo todo esto para lanzárselos en la cara como un pastor Soto que anda por ahí, por lo que me han contado, vamos a tirar el café con la borra y todo en la cara de todos estos incircuncisos, paganos y pecadores, y yo voy a quedar contento, pero Jesús no va a quedar contento porque Jesús tiene filtro. Jesús es el filtro. Y si lo que yo voy a opinar y lo que yo voy a decir no pasó por el filtro de Jesucristo, va a hacer daño. Iglesia del Señor, no estamos aquí para apuntar pecados ajenos, ni ridiculizar, ni hablar mal, ni denigrar a nadie que esté en eminencia o en los cargos de gobierno, porque Jesucristo no hace eso. Pero la Biblia dice... ¿Y qué tiene que hacer la Biblia? La Biblia tiene que postrarse y doblegarse ante Jesucristo. Amén. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, en nuestra ignorancia. Perdónanos
en lo que hemos fallado, en lo que hemos dicho, en lo que hemos interpretado sin el Espíritu de Jesucristo. Padre, perdónanos, que cuántas veces nos hemos olvidado que somos cristianos, seguidores del Mesías, y no seguidores de un hombre o de un libro o de una opinión o de una ley, sino que somos seguidores de la palabra tuya, del Logos tuyo. Señor, ahora queremos comprometernos a leer la Biblia, a leer las Sagradas Escrituras a través del filtro de tu Hijo Jesús, nuestro Señor,